Hola muchachos, buenos días. Espero que se encuentren bien. Por favor, abran sus cámaras, los que tengan la posibilidad de hacerlo. Hace 8 días estuvimos trabajando con la maestra Remedios, la directora de la escuela, y nos pidió de manera muy puntual que pudiéramos pedirles y solicitarles a todos que tengan sus cámaras abiertas para poder verificar que están realizando el trabajo. Nos pidió también que para aquellas personas que no tengan abiertas sus cámaras, no se les tome en cuenta su trabajo. Entonces es muy importante, muchachos, que ustedes abran sus cámaras y que si tienen alguna problemática con el equipo, porque yo sé que algunos de ustedes están trabajando en un dispositivo como un celular o a lo mejor no tiene cámara su computadora, se lo puedan hacer saber al profesor Javier, que es su orientador, y él tome nota para que no haya problema en ese sentido. Por otro lado, también quiero comentarles que a partir de esta sesión vamos a tener mucho cuidado con aquellas cuentas que no sean las cuentas institucionales. La idea es que todos y cada uno de ustedes entre con su cuenta institucional, y esto para evitar problemáticas que se han presentado en algunas otras escuelas. Resulta que de pronto entran personas ajenas a las reuniones y pues presentan o hacen ver cosas que no son correctas ni adecuadas para nosotros. Entonces es muy importante que ustedes atiendan estas dos indicaciones. Ahora, pues ya dicho esto, les doy de nueva cuenta la más formal bienvenida. El día de hoy vamos a trabajar con tres situaciones. Bueno, dos tienen que ver, una con tiempo completo. La actividad de tiempo completo del día de hoy es muy sencilla. Tienen ustedes que trabajar con YouTube. Ustedes han trabajado mucho tiempo con esta aplicación y yo les acabo de subir a Classroom una presentación que es la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, aquellas personas que tengan la posibilidad de no escribir, de usar la computadora, pueden bajar la presentación, modificarla, volvérmela a enviar. ¿Qué es lo que tienen que hacerle a la presentación? Ilustrarla y colocar ligas de videos de YouTube. Son 3 ligas las que van a colocar de videos de YouTube para ejemplificar o para aclarar el tema del día de hoy. Entonces es muy importante lo que les estoy diciendo porque solo es poner atención a lo que vamos a ir construyendo el día de hoy. Para ello, les voy a presentar mi pantalla y vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Siempre recuerden que vamos a hacer nuestro identificador de la escuela. Eso lo vimos la clase pasada. Para los que no estuvieron, recuerden que todos y cada uno de los trabajos tienen que tener escuela secundaria oficial número 633, Manuel Hinojos Agiles, y que tiene que tener su nombre y el tema que vamos a tener. Por ejemplo, aquí ya tengo yo mi identificador y aquí lo único que voy a agregar es la fecha del día de hoy. Para que me siga quedando al mismo tamaño de letra, voy a hacerlo un poquito más grande. Y le voy a poner sesión en línea del 20 de octubre de 2020. Aquí es Conquistas y Expediciones Españolas 2. Y voy a la primera parte que tiene que ver con con un texto, dos textos, tres textos de hecho que vamos a tener con los que vamos a tener que participar. ¿Ok? Díganme, necesito 3 personas que me ayuden con la participación. La primera, pónganme en el chat, yo quiero leer y con gusto le abrimos su micrófono y le pedimos la participación. ¿Quién quiere leer el día de hoy? Si no, yo los designo, ¿eh? Ya saben que aquí es democrático. Muy bien, Dafne.
Por favor, ayúdanos con la primera, Ángel con la segunda y Daniela con la tercera. Ya tenemos a los tres participantes. Dafne, me vas a ayudar con este primer texto que tenemos en pantalla. Sí, profe. Trayecto de Cortés a México, Tenochtitlan. Mientras Cortés avanzaba rumbo a Tenochtitlan, Moctezuma Xocoyotzin pensaba cómo enfrentar a los extraños que venían en el mar. Discutió con sus sacerdotes para ver si Cortés era Quetzalcóatl, el dios civilizador de los mexicas, quien había prometido volver desde el oriente. Para saberlo tenían que estudiar qué decían sus códices, que diga, y observar su comportamiento. La fecha de su llegada no coincidía y cuando le enviaron un traje del dios para ver si lo reconocía, Cortés, maravillado por la riqueza del traje, arrancó las piedras de oro y desapareció el resto de las plumas de Quetzal, por lo cual evidenció que el conquistador español no era Quetzalcóatl. Además, el dios mesoamericano era casto y bondadoso, cualidades que Cortés claramente no poseía. Durante muchos años se había pensado que los mexicas creían que Cortés era Quetzalcóatl, pero hoy, debido a nuevas investigaciones, los historiadores han descubierto que eso no fue del todo cierto. Es decir, Moctezuma y sus sacerdotes dudaron y descubrieron que no era un dios. Imagínense, en este primer pedacito de lectura nos damos cuenta que evidentemente Moctezuma esperaba a un dios llamado Quetzalcóatl y que lo había asociado con Hernán Cortés. Sin embargo, se dio cuenta de que pues no coincidían las fechas y hubo una serie de presagios que le llaman ellos los presagios funestos, los presagios de muerte que anunciaban el fin de la era azteca. Entre ellos hubo un incendio dentro de la ciudad que fue un incendio muy, muy fuerte y que tardaron mucho tiempo en controlar. Otra de las señales fue un cometa que iba pasando en ese momento y que se visualizó, se vislumbró en el cielo y que de pronto alertó a Moctezuma de que pues algo estaba sucediendo. Vamos a acordarnos que los aztecas, los mexicas y en general todas las civilizaciones prehispánicas eran muy, eh, tenían muchas creencias en cuanto a los fenómenos de la naturaleza. Entonces ellos se dan cuenta con estas pequeñas pruebas que Cortés evidentemente no es Quetzalcóatl y por eso es que empiezan ellos a manifestarse en contra de este personaje. Vamos a ver qué es lo que sucede en la siguiente. El primer parrafito me va a ayudar Ángel. Ángel me dijo que me ayudaba. Abre por favor tu micrófono. El primer parrafito me ayudas a leer. Ángel Nicolás Estrada, ayúdame por favor a leer el parrafito, si no le damos oportunidad a Daniela que nos ayude. Ángel, no seas malito, es que no te escuchamos, sí, por eso es que me quedé yo con esta parte. A ver, vuelve a intentar abrir tu micro y para ver si te podemos escuchar. No te escuchamos. Vamos a darle la posibilidad a Daniela, a ver si nos ayuda con esta otra y vamos a ir resolviendo. No te preocupes, Ángel, te agradezco mucho que quieras participar, ¿eh? Adelante, Dani, abre tu micro. No te preocupes, Ángel. Y ayúdanos con los dos parrafitos, Daniela. Trayecto de Cortés a México Tenochtitlan. Resuelto este problema, los mexicas tenían uno más grave, evitar la división de la clase gobernante. Moctezuma creía que si los conquistadores eran embajadores de un rey, por mera diplomática tendrían que recibirlos, pero otro sector de notables liderados por
Cuitláhuac y Cuauhtémoc opinaban que sería mejor combatirlos antes de que llegaran a la ciudad. Predominó la opinión del emperador y se invitó a Cortés a entrar a la Gran Tenochtitlan. Cortés era un político hábil y apenas entró en el palacio del Tlatoani, lo apresó con Moctezuma prisionero. Los españoles se dedicaron a saquear las riquezas de la ciudad. Todo parecía indicar que Cortés conseguiría fácilmente la conquista, pero desde Cuba el gobernador, molesto porque el conquistador había zarpado sin su consentimiento, mandó una nueva expedición para hacerlo prisionero. Entonces sucedió esto, muchas gracias, Dani. Sucedió esto. Una vez que Cortés llega al palacio, lo que quiere hacer es pues, aprovechar el momento y hace prisionero a Moctezuma. Y entonces empiezan a saquear las riquezas del Templo Mayor y de las áreas colindantes. Sin embargo, se entera que Diego de Velázquez, que es el gobernador de Cuba, lo manda a hacer prisionero. Esto lo vimos en la clase anterior. Y entonces Cortés tiene que regresar hacia el puerto de Veracruz, porque la idea de Cortés era regresarse con una cantidad de hombres de su ejército al puerto de Veracruz para poder anticiparse a las tropas que le estaba mandando Diego de Velázquez y poder de alguna manera zafarse de esta orden de aprehensión que le había mandado el gobernador de Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sale Cortés por las intenciones del gobernador de Cuba de apresarlo rumbo a Veracruz y deja a cargo a Pedro de Alvarado. Este Pedro de Alvarado que están viendo ustedes en pantalla es su lugarteniente. El lugarteniente es como el segundo al mando. Entonces, acuérdense de esto, Pedro de Alvarado se queda al mando mientras Cortés sale a Veracruz. Pedro de Alvarado, ahí en México, Tenochtitlan, realiza una gran matanza en el Templo Mayor, en la ausencia de Cortés. Pero me voy a centrar en este puntito que estoy platicándoles en este momento. Pedro de Alvarado queda al mando de las tropas, de las pocas tropas que quedaron junto con algunos tlaxcaltecas y otras comunidades que se habían aliado a Cortés. Y en esa época, en el Templo Mayor, hacían una celebración en donde se ofrecían algunos sacrificios humanos para que el dios Tonatiuh, para que Tonantzin, la madre tierra, para que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, estuvieran conformes y dieran parte de la cosecha o dieran parte de la abundancia que ellos necesitaban. Cuando Pedro de Alvarado ve que empiezan las celebraciones, empiezan primero las danzas de los caballeros águila, de los caballeros tigre, y entonces Pedro de Alvarado empieza a intimidarse con esta situación. Cuando ven que empiezan a realizar un primer sacrificio humano, Pedro de Alvarado inmediatamente empieza a desesperarse y dice, esto no va a suceder aquí, y empieza a atacar a los caballeros águila y a los caballeros tigres junto con su tropa, porque no quiere que haya una gran matanza o que no haya sacrificios humanos allí en el Templo Mayor. De todas formas, se llevó a cabo por parte de los españoles. Mientras esto estaba sucediendo en el Templo Mayor, Cortés llegó a las costas de Veracruz y preparó una emboscada al general Pánfilo Narváez. Pánfilo Narváez es el general que manda Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, para apresar a Cortés. Lo embosca y le gana. Cortés, después de esta victoria, regresa al Templo Mayor y se encuentra muy molestos a los guerreros mexicas sobrevivientes e intenta forzar a Moctezuma a tranquilizar a su pueblo. Y entonces Moctezuma recibió una pedrada cuando sale él a las escalinatas del Templo Mayor para decirle a todos, cálmense, tranquilos, no pasa nada, no hay problema. Una pedrada le cae en la cabeza
y se muere. Y aquí termina el primer Tlatoani que Moctezuma, que Hernán Cortés conoció. Entonces, la labor de ustedes el día de hoy, yo ya me adelanté un poquito con la lectura, con ustedes, aquí les expliqué una parte, ustedes van a bajar la presentación, van a ilustrar y, por ejemplo, en esta parte van a regresar a YouTube y van a buscar algún video que ilustre, me van a poner por ahí la descripción de qué trata este video para que yo pueda tener la referencia. Por ejemplo, el caso es la matanza del Templo Mayor. Hace 500 años ocurrió una de las acciones más violentas encabezadas por los españoles durante la conquista. Segundito porque se va a poner en grande. El Templo Mayor que se conmemora hoy, justamente hoy se conmemoran 5 siglos de ese hecho, por lo que conversamos con Enrique Ortiz, escritor y divulgador cultural, y esta es parte de la conversación. ¿Qué tal, Enrique Ortiz? Mucho gusto en esta comunicación para platicar sobre un tema que nos planteaste y que se está conmemorando justo hoy que es los 500 años de la matanza del Templo Mayor, un tema que tú como divulgador cultural de nuestro pasado pues conoces muy bien. Justo hoy se cumple, ¿no?, el 500 aniversario. Sí, efectivamente, Héctor. Un día como hoy, posiblemente el 20 o 22 de mayo, los autores dan diferentes fechas, se da una masacre en lo que es el recinto ceremonial de Tenochtitlan por uno de los personajes más siniestros pues de la conquista de México, que no es otro que Pedro de Alvarado, quien con alrededor de unos 70 hombres entra al recinto ceremonial, toda la parte que está alrededor de la zona arqueológica del Templo Mayor, y comete una terrible masacre. Las razones en verdad no las sabemos, posiblemente era una avaricia, posiblemente tenían miedo de una revuelta y un ataque en contra de los propios españoles. Evidentemente hubo una importante participación por parte de los tlaxcaltecas, quienes seguramente conspiraron y apoyaron este ataque en contra de los mexicas. Cabe mencionar que iban todos desarmados, ellos se reunieron a festejar un ritual dedicado a los dioses Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Painal, una fiesta que se llamaba Toxcatl, que significa sequedad o cosa seca. Ellos desarmados empiezan a ser masacrados por este reducido grupo de conquistadores, dirigidos, reitero, por este hombre que nace en Badajoz, España, en 1485, Pedro de Alvarado, al que le llamaban el Tonatiuh. ¿Por qué razón le llamaban Tonatiuh? Porque era al parecer rubio, pelirrojo, y esto se asemejaba pues al color del sol, que en náhuatl los antiguos mexicas le llamaban Tonatiuh. Lo importante de estos 500 años es que esta acción rompe con todo el trabajo diplomático que había llevado a cabo Hernán Cortés, donde existía una frágil armonía, pero no había existido bajas, muertos, ningún enfrentamiento bélico entre los mexicas que encabezaban la Triple Alianza y lo que era los conquistadores y sus aliados indígenas. Hasta este momento Tenochtitlan estaba íntegra, sin ninguna destrucción. De hecho, Enrique, esto cambia la historia por completo, ¿no? Sí, efectivamente, Hernán Cortés buscaba preservar Tenochtitlan por la belleza de la ciudad, por ser un centro político muy importante. Al empezar con este tipo de acciones, empieza una guerra tremenda, un asedio por parte de los mexicas hacia lo que es el Palacio de Axayácatl, que estaría ubicado en la actualidad donde se encuentra la matriz de Monte de Piedad, a lo que es el poniente de la catedral, y ahí se fortifica Pedro de Alvarado con alrededor de 135 españoles y un número que desconocemos de aliados indígenas, hasta la noche triste, que es el día que escapan ya con Cortés, que había regresado de Veracruz a
porque había enfrentado a Pánfilo de Narváez, otro conquistador que había llegado desde Cuba para prenderlo, para hacerlo prisionero. Hernán Cortés regresa el 24 de junio de 1520 a Tenochtitlan y los mexicas lo dejan entrar, se fortifica en este palacio y ahí inicia una serie de escaramuzas, de batallas, hasta la trágica fecha del 30 de julio de 1520, la llamada Noche Triste, y ahora hay un debate si el nombre debe de cambiar por la Noche de la Victoria. Oye, Enrique, tú que conoces el centro histórico de la Ciudad de México y sobre todo los vestigios de estas épocas, cuéntanos cómo se haría un recorrido para rememorar todo este episodio de la historia. Sí, en cuanto a lo que es la matanza del Templo Mayor, tendríamos que caminar por la calle de Guatemala, visitar lo que es el antiguo Calmeca o Centro de Estudios de la Nobleza Mexica, que se encuentra debajo del Centro Cultural España, sobre la calle de Guatemala. También acabaríamos visitando las 3 maquetas que están enfrente de la zona arqueológica del Templo Mayor. Evidentemente, el Templo Mayor también se tendrá que visitar con su museo. Recordemos que esta zona es toda esa consecuencia del hallazgo de Coyolxauhqui en los 70s. Y también sería importante, ya hablando de lo que es la Noche Triste, caminar por lo que es la calzada de México-Tacuba, que en aquel momento era la calzada de Tlacopan o Tacuba, por donde Hernán Cortés sale y va caminando por toda esa calzada, y donde se realiza la peor masacre es justamente en Avenida Hidalgo, enfrente de lo que es el SAT. Ahí están unas oficinas del SAT, y donde está el templo de San Hipólito, donde se sabe que estaba un puente que se llamaba el Puente de los Toltecas, y ahí es donde se realiza la peor mortandad de españoles. Esa noche nublada, con lluvia, se dice que había granizado horas antes, en la cual son masacrados alrededor de 800 españoles y un número indefinido de indígenas, principalmente tlaxcaltecas, los aliados. Pero esto ya es otra historia, ¿verdad? Que ya vienen los 500 años. Bueno, pues seguimos recuperando estos trozos del pasado mexicano gracias a tu memoria y a tu reconstrucción. Muchísimas gracias, Enrique. Un gusto. Bien, pues acabamos de observar cómo en este video que encontré, que les presenté yo hace un ratito, un momentito, podemos resumir todo lo que habíamos leído hace, pues en la primera parte de la clase. Entonces, lo que yo requiero es que copien la liga, que la peguen en su presentación, ¿no? Y que me expliquen de qué trata el video. Y que así lo hagan para tres espacios más, por favor, para 3 situaciones más que vean en la clase del día de hoy. De hecho, ya llevamos el primero. Si quieren, con gusto pueden utilizar el mismo video que acabamos nosotros de ver. Y lo que tienen que agregar abajo es una breve descripción de lo que habla, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos que poner que es un video relacionado a la matanza en el Templo Mayor. Y esa es una breve descripción de lo que vamos a ver en el video. Inclusive yo les recomiendo que vayan pensando en qué es lo que pueden colocar. Desde la primera parte tienen ustedes que ver cosas, por ejemplo, como esta situación de si Cortés pensaban que era un dios o no, y eso lo pueden ir buscando en YouTube. Bien, voy a poner la parte que sigue y que tiene que ver con lo que es el malinchismo. Aquí dice: Malitzin, Malinche o Doña Marina ha sido juzgada por muchos como una traidora a la patria. Tal ha sido la acusación, de modo que actualmente se utiliza la palabra malinchismo para designar las acciones que son contrarias a nuestra cultura y que prefieren lo extranjero frente a lo mexicano. Sin embargo, la Malinche nunca traicionó a México,
pues Mesoamérica no era un país. Ella, que había sido enemiga de los mexicas, fue regalada como esclava a Hernán Cortés. Y esta es una cuestión clave. Recuerden, Malinche era esclava de los mexicas. Y evidentemente, sabiendo el idioma náhuatl y el idioma español, fue algo que aprovechó para ayudar a vencer el imperio que sojuzgaba a su pueblo. Entonces, por ahí viene Malinche. Malintzin sirvió de intérprete a Hernán Cortés en su avance hacia Tenochtitlan. Y esto que estamos viendo, la imagen que estamos viendo, pertenece al Códice Florentino. Esos códices, este códice ya es, digamos, posterior. Esto ya es un poco trabajado con los frailes, porque recuerden que los códices son realmente escritos que se realizaron por parte de la población indígena originaria de nuestra región. Entonces, pueden buscar un video que se relacione a esta parte del malinchismo, a la parte de Malitzin. Yo les haría una pregunta, ¿no? Interesante aquí. ¿Hernán Cortés tuvo hijos con la Malinche? ¿Se hicieron pareja sentimental? ¿O Hernán Cortés, cuántos años tenía? ¿Ustedes saben cuántos años tenía Hernán Cortés cuando zarpó hacia las tierras americanas? Si yo les dijera que Hernán Cortés tenía 16 años, ¿me creerían? Increíble, ¿no? 16 años y ya andaba haciendo todo una revuelta en estas tierras americanas. Y Hernán Cortés, cuando viene de España, ¿no? Hacia acá, ya estaba comprometido, ya tenía un compromiso con alguna mujer. Y bueno, ya ustedes me dirán un poquito más adelante si realmente Hernán Cortés tuvo hijos con la Malinche o no. Y recuerden que aquí se dan estas primeras mezclas de razas, por así llamarlo, y lo primero que nosotros vamos a conocer son los mestizos. Los mestizos son la mezcla de españoles con indígenas. Esa es la primera mezcla que se da. La mezcla de españoles con indígenas. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Ese es un segundo video que pudieran ustedes buscar. Hay un libro que se llama La visión de los vencidos, que escribe Miguel León Portilla. Miguel León Portilla trató de encontrar relatos de la población en ese momento que pudiera tener relevancia y que contaran una versión diferente a la que estaba contando Bernal Díaz del Castillo, que es un español que hablaba de la guerra de diferente manera. Le voy a pedir, por favor, a José Eduardo Muñiz que me abra su micrófono. José Eduardo, ¿me puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, profe. Ok, no seas malito, José. Ayúdame con la lectura de la versión de los indígenas. Y nada más déjame voltear la pantalla para poderlo verlo bien. Sí, sin problema, Lalo. Si no se deja, Ya. sus golpecillos. No, es cierto. Versión de los indígenas. Pues así las cosas. Mientras se está gozando de la fiesta, ya es el baile, ya es el canto. Ya se alcanza un canto con otro, y los cantos son como un estruendo de olas. En ese preciso momento los españoles toman la determinación de matar a la gente. Luego vienen hacia acá. Todos vienen en armas de guerra. Vienen a cerrar las salidas, los pasos, las entradas. Y luego que hubieron cerrado, en todas aquellas se apostaron. Ya nadie pudo salir. Dispuestas así las cosas, inmediatamente entró al patio sagrado para matar a la gente. Van a pie, llevan sus escudos de madera y algunos los llevan de metal y sus espadas. Inmediatamente cercan a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales. Dieron un atajo al que estaba tañendo, le cortaron ambos brazos, luego lo decapitaron. Lejos fue a dar su cabeza. Lo decapitaron, ajá. Luego fue a dar su cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos. Con las espadas los hieren.
Algunos les acometieron por detrás. Inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza, enteramente hecha trizas quedó su cabeza. Y los españoles andaban por doquiera en busca de las casas de la comunidad. Por doquiera lanzaban estocadas, buscaban cosas, por si alguno estaba oculto allí. Por doquiera anduvieron, todo lo escudriñaron. Bien, y esto es tomado de León Portilla, de Miguel León Portilla, en donde, si nos damos cuenta, gracias Lalo, fue de verdad una matanza en donde hubo gente a quienes le cortaron la cabeza, a quienes les cortaron ambos brazos, a quienes, imagínense, en esa época ver a muchas personas a las que les estaban enterrando una espada en el estómago y les estaban sacando las tripas, ¿no? Y cómo ellos en esa parte, los indígenas, si ustedes lo piensan un poquito, estaban en un lugar sagrado, en donde realmente no estaban preparados para la guerra. Ellos no llevaban la guerra a sus templos, lo que llevaban eran prisioneros de guerra para poder hacer el sacrificio, y únicamente tenían la posibilidad de sacrificar, hacer 1 o 2 sacrificios humanos. Que déjenme decirles algo. No sé si vieron por ahí en el video una imagen en donde hay un montón de como de esqueletos de cráneos humanos apilados unos sobre otros. Dicen que por ejemplo, hubo una época en la que hubo tanta escasez de agua que el Tlatoani en turno mandó sacrificar a más de 300 bebés y colocó los cráneos de estos bebés apostados en una pirámide como pues ofrenda hacia los dioses, y dicen que después de esta gran ofrenda llovió. Tampoco era, ¿cómo les diré? Esta parte de la cosmovisión mesoamericana tampoco era tan pura, ¿no? Tan noble. Pero bueno, eran creencias que nosotros teníamos y que no podían ser de otra manera. Entonces también pueden ustedes buscar en YouTube cuál era la versión de los indígenas, la visión de los vencidos, y buscar algo que nos pudiera dar pues una idea de cómo los indígenas vivieron esta llegada de los españoles y cómo vieron a lo mejor esta parte de un hombre con 2 cabezas y 4 patas y 2 manos, ¿no? Como una bestia. Imagínense, ¿no? Pues algo muy, muy, muy impactante para ellos. Ojalá lo puedan ir pensando y puedan ir viendo qué pueden poner por ahí. Finalmente le voy a pedir déjenme veo, a Fabián Jiménez Muñoz. ¿Abres tu micrófono, por favor? Ya, profesor. Adelante, Fabián, no seas malito. ¿Me ayudas con la versión de los españoles? Lo que contaba Pedro de Alvarado a Cortés sobre el caso era que por libertar los mexicanos a Moctezuma, y porque Huichilobos se los mandó que hiciera la guerra contra los españoles, porque pusimos en su casa la imagen de Nuestra Señora la Virgen, Santa María y la Cruz, y más dijo que había llegado muchos indios a quitar la imagen del altar en donde los pusimos. Pedro de Alvarado respondió a Cortés que sabía muy ciertamente que acabando las fiestas y bailes y sacrificios que habían a sus Huichilobos y a Tezcatepuca, que luego le habían de venir a dar guerra según de concierto que tienen entre ellos hecho. Dijo que fue por tomarles descuidados y porque temiesen y no viniese a darle guerra, que por esto se adelantó a dar en ellos. Ok, y entonces ahí Pedro de Alvarado, gracias Fabián, Pedro de Alvarado se justifica ante Cortés y dice: yo puse la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Santa María y la cruz, y entonces como llegaron los indios a quitar la imagen, por eso Pedro de Alvarado dice que acabó con la fiesta. Y dense cuenta cómo los españoles en realidad no sabían, todavía no asociaban bien el idioma náhuatl, porque ellos hablaban de Huichilobos.
Ustedes díganme, anótenme en el chat, ¿quién es Huichilobos? A ver si les suena. Eran sacrificios que hacían a Huichilobos. ¿Quién es Huichilobos? Es una Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, muy bien. Y a Tezcatepuca es Texcatlipoca. Y entonces ahí es en donde se dan cuenta cómo el idioma empieza a generarles problemas. Entonces igual pueden buscar otro video en donde busquen la visión que tuvo Bernal Díaz del Castillo al pues conquistar esta Nueva España. El libro que escribe Bernal Díaz del Castillo se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y pues es un libro bastante amplio que habla de cómo vieron los españoles la conquista, que se llevó a cabo la conquista. Déjenme les digo algo, pues quizá un poco contrario a la cuestión de la religión. Cuando los españoles se dan cuenta que no van a poder imponer la parte de la religión con la Virgen de Santa María, que era una figura que adoraban mucho, se les ocurrió hacer pues una mezcla de los rasgos indígenas con los rasgos españoles. Y si ustedes se dan cuenta, la Virgen de Guadalupe es la primer mestiza que aparece, porque en ese momento todavía no había, en el momento en el que aparece la Virgen de Guadalupe, todavía no había mestizos que hubieran crecido lo suficiente como para poder imaginar cómo se vería una persona mestiza en ese momento. Entonces, muchos de ustedes habrán escuchado que la Virgen de Guadalupe es un invento de los españoles. Algunos lo creerán, algunos no. Lo cierto es que nosotros le damos también mucha energía a las ideas y por eso también es que estas cobran vida y cobran todo este culto. Nosotros en México saben que el 12 de diciembre está dedicado a la Virgen de Guadalupe, y también dicen que muchos de los indígenas en realidad nunca creyeron en esta imagen de la Virgen de Guadalupe, sino que en la parte del templo antiguo de la Basílica de Guadalupe, se les colocó la imagen de Tonantzin, que era quien ellos realmente adoraban, a la Madre Tierra, y la voltearon hacia el piso para que ellos no volvieran a adorar una imagen diferente a lo que ellos nos habían tratado de imponer como religión. De hecho, gran parte de nuestro territorio hoy es católico, gracias a esta conquista de los españoles, y hoy pues han surgido también otras religiones en nuestro país, pero ya de un país un poco más diverso en esa parte. Esa fue la versión de los españoles ante la matanza del Templo Mayor. Bien, ahora lo último que nos toca y que nos va a hacer falta en nuestro apunte es lo que les voy a colocar en esta parte. Cuando Moctezuma recibe la pedrada que lo mata, Cuitláhuac, esto no lo tienen en el archivo que les subí. Entonces, por favor, escríbanlo, ya sea en el cuaderno o en la hora, para que lo puedan ustedes agregar al resumen. Cuitláhuac fue nombrado nuevo Tlatoani. Y no sé si recuerden en la lectura, pero Cuitláhuac estaba en contra de los españoles. Él no quería negociar con ellos. Estaba en contra de los españoles, y entonces
como estaba en contra de los españoles, Cuitláhuac empieza haciéndoles la guerra, ¿no? A los españoles. Les hace la guerra a los españoles y por eso Cortés intenta huir con el oro que ya había acumulado. Y además de esto, pues es descubierto, intenta huir con el oro que ya había acumulado, es descubierto y pierde guerreros en este intento de huida. ¿Se acuerdan que yo les mostré una imagen en donde había nada más cuatro calzadas, una hacia el norte, una hacia el sur, porque todos los demás eran calles de agua? Bueno, pues Cortés utiliza una de esas calzadas, la calzada Tacuba. En ese momento, hoy la conocemos como México-Tacuba. Era una calzada muy, muy angosta y a los lados había lago. Intenta huir por esa calzada con el oro. Es atacado con flechas, es atacado por los guerreros, los caballeros águila. Y parte del cargamento de oro que lleva Cortés, la gran mayoría del cargamento que lleva Cortés, cae al lago. Por ahí hay una noticia de hace unos 3 o 4 años en donde, porque además a Cortés le dio tiempo de fundir el oro para hacer pequeñas laminillas de oro y poderlas cargar y llevárselas, pues esas laminillas hace como 4 años encontraron alguna de estas laminillas enterradas en alguno de los predios del centro histórico. Hay quienes dicen que todavía este tesoro está perdido allí en el centro de nuestro país. ¿Se imaginan encontrarse el tesoro de Moctezuma? Pero además, ¿no? Imagínense que lo que dicen, Yo quiero ¿no? el penacho. El penacho de Moctezuma, bueno, ese anda fuera de nuestro país, pero imagínense que de pronto dicen que ese dinero estuviera maldito como lo de los piratas o... Bueno, estas son cuestiones un poco más ya de ciencia ficción. Mándeme, Dafne. De hecho, si se tirara lo que es el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, debajo de todo eso hay un montón de cosas con mucho valor, pero lo ignoran. Yo lo sé. Sí, y no lo van a tirar porque es parte del poder político y es parte de no desenterrar la historia, ¿no? Ellos ya le dieron mucho valor a estos 500 años de los españoles de la conquista y han pues despreciado el valor de nuestras raíces, ¿no? Porque si tiráramos esa catedral, evidentemente encontraríamos, ahí hay muchos vestigios prehispánicos. Sí. De hecho, si Construcciones se enteras. desentierra todo, se podría decir que el que lo desentierre podría estar más rico que el gobierno. Pudiera ser que hubiera muchas riquezas ahí, Dafne, yo estoy seguro de eso. Bien, esta huida que intenta Cortés se le conoce como la Noche Triste. E inclusive había un árbol ahí en la calzada México-Tacuba, en donde había una placa que decía que ese era el árbol en donde había llorado Cortés la derrota a manos de Cuitláhuac. Cortés, con apoyo de otros pueblos, como ya lo habíamos visto, sitia México Tenochtitlan. ¿Saben lo que es sitiar?
Por favor, colóquenme por ahí. No saben qué es sitiar, ¿verdad? Sitiar es, lo rodea y no deja que entre ni salga comida. Es como ponerle un sitio, es como cortarle las provisiones. Y bloquea las salidas con unos barcos que les llama, que se llaman bergantines, que son unos barcos más pequeños que los barcos que se utilizan. Bueno, ¿se acuerdan de la quema de las naves, no? Que desmanteló los barcos para poder llevar provisiones hacia el centro de la ciudad. Pues resulta que estas carretas y estos, ¿cómo les diré? Pues vehículos que hizo con la quema de naves los vuelve a deshacer para poder hacer estos pequeños barcos que llama bergantines, porque no podía él navegar con unos barcos muy grandes dentro del centro de la ciudad. Acuérdense que había calles que eran de agua y vuelve a hacer estos barcos que se llaman bergantines. Ellos los llaman pequeños barcos de guerra. Eso, aunado a los caballos que tenían, a las epidemias, a la pólvora y a la viruela, acabó con la población indígena. Y en la primera epidemia muere Tláhuac, que había sido recién electo Tlatoani, y nombran como nuevo Tlatoani a Cuauhtémoc. Ahorita en la primera epidemia Merocuitláhuac y nombran como nuevo Tlatoani a Cuauhtémoc. Para ese momento, pues los españoles ya se habían vuelto a reagrupar en ese lugar que les platicó el historiador en el video, y pues Cuauhtémoc no resiste mucho a la guerra que les hacen los españoles, trata de huir de la ciudad y es hecho prisionero en 1521, y es ahí cuando se consuma la caída de México Tenochtitlan. Y a lo mejor ustedes podrán buscar algún video relacionado a la caída de México Tenochtitlan, que pueda ilustrar esto que estamos haciendo aquí. Ya recuerden, son 3 videos los que tenemos que completar. Pues bien, muchachos, hemos llegado al fin de este día de clases. Todavía no tengo yo bien la fecha para la parte de tecnología. Estoy buscando bien cómo podemos acomodarnos para el asunto de la videollamada. Creo que además estoy dándole un poquito de tiempo a que nos acomodemos, porque yo sé que
también ha habido muchas videollamadas y mucha desorganización. Quiero que nos establezcamos poco a poco, por eso es que también no les he dado esa parte de la indicación. Y en tiempo completo, a mí se me hace que también es saturarlos de muchas videollamadas. Por eso es que les doy la parte de historia y la parte de tiempo completo a la actividad para que podamos ir armando en una misma asignatura todo lo que estamos construyendo. Díganme ustedes, pónganme en el chat, ahorita les voy a pasar ya lista. Me van a poner su nombre completo empezando por apellidos y me van a agregar la palabra si están de acuerdo conmigo. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto que les acabo de comentar. Por favor. Váyanme escribiendo y conforme vayan poniendo su participación, pueden ir saliendo. Yo voy a seguir grabando para que puedan grabarse todas sus participaciones. Perfecto, muchachos. Excelente, sí, creo que es mucho saturación sobre todo con Aprende en Casa, que me parece que es mucho trabajo. Recuerden, muchachos, por favor, subir su evidencia de trabajo. Tienen que ilustrar, tienen que poner sus 3 ligas y tienen que, los que estén trabajando en cuaderno por alguna circunstancia, van a tener que pasar el texto a su cuaderno, ilustrarlo y escribirme las 3 ligas en el cuaderno. Perfecto, muchachos, pues nos vemos la siguiente semana. Espero yo que no tengan ustedes inconveniente. Recuerden, muchachos, que ya estamos a 20 de octubre, ya tienen ustedes la necesidad de decirme quiénes se van a unir al curso, porque ya estamos prácticamente con un piecito adentro del curso, para que yo pueda ir organizándome con los maestros que me van a apoyar y que yo sepa con quiénes vamos a contar, ¿sale? Quienes aún todavía tienen alguna duda, por ahí les mandé a todos la información en el correo electrónico. Si hay alguien que todavía tenga alguna duda, por favor me lo hace saber. Voy a dejarles de compartir ya mi pantalla para que puedan ustedes, para que los pueda volver a ver acá. Y nos podamos despedir. Muy bien, muchachos, ya terminamos todas las participaciones, ¿verdad? Ya todos anotaron en el chat. Excelente. Cuídense mucho, muchachos, y nos vemos la siguiente semana. Maestro, es que yo no puedo. Hasta luego, profe. Dime.